Hechos 19, los versos del 21 al 41. Nos sitúan en un contexto que es dado por los primeros dos versos, el 21 y el 22. Y en el verso 21 y el 22 nos está diciendo que la palabra ha prevalecido en Éfeso, eso hemos visto hasta ahora. Y Pablo ahora en el Espíritu ha considerado ir a Jerusalén para luego ir a Roma, que es el centro del universo gentil. Pero antes de ir allá, nos están diciendo estos versos 21 y 22, antes de ir allá, él se quedará un tiempo más en Éfeso. Así es que envía a Timoteo, envía a Erasto para seguir difundiendo el evangelio en la zona de Macedonia. A Timoteo, ya ustedes lo conocen, y este Erasto pudiera ser uno mencionado en Romanos 16, 23, que era tesorero de la iglesia de Corinto, y también en 2 Timoteo 4, 20 se habla de él. Así es que, con esto en mente, Pablo se ha propuesto en el Espíritu ir a Roma, pero se ha quedado un tiempo más en la ciudad de Éfeso. Vamos a leer los versos del 23 hasta el 41, y dice que por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver o oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana sea considerado sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar: grande es Diana de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. También algunas de las autoridades de la provincia de Asia, que eran amigos de Pablo, le enviaron mensajes y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Algunos de la multitud pensaron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos gritando como por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Puesto que estos hechos son innegables, deben guardar calma y no hacer nada precipitadamente, porque han traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Así que pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguien, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos. Presenten sus acusaciones unos contra otros. Pero si demandan algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima, porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de crear problemas en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto. Y por ello no podremos explicar este alboroto. Verso 41, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Quiero, después de leer nuestro texto principal,
Que pensemos en el texto que usted conoce, que está en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y esto ha quedado claro para muchos en Éfeso. Verso 19, lo leímos la semana anterior. Dice que mucha gente que se había convertido mostraba con su vida que realmente estaban convertidos. La vida vieja había quedado atrás y su arrepentimiento se veía en sus acciones. Las cosas que hacían ya las habían dejado de hacer. Lo que les producía dinero, ahora ellos lo entregaban. Ellos no tenían ningún tipo de problema con decir: yo me desprendo de mi pasado porque Cristo me redimió. Ahora Cristo es mi Señor. Esto estaba pasando en esta ciudad. Muchas personas habían abandonado pecados, habían abandonado idolatría, habían perdido cantidades significativas de dinero, como usted está viendo allí, al desvincularse del trabajo que hacían, que no traía para nada gloria a Dios. Habían quemado pertenencias que estaban conectadas con ese pasado y que representaban mucho dinero. Esto había hecho un grupo de la ciudad que había oído el mensaje del Evangelio. Pero ahora vemos otro grupo que acabamos de leer, que escoge no hacer lo mismo. Ambos grupos, todas estas personas habían estado expuestos a la misma enseñanza, habían estado expuestos al mismo evangelio. Unos están diciendo: tú eres Señor, yo soy tuyo, y otros ahora se están rebelando específicamente porque el evangelio les había traído una afectación. Ahora otros se estaban rebelando, y lo que dice el verso 23 es que se produjo un alboroto. ¿Por qué? Por motivo del camino, como era llamada la iglesia, como era llamado el grupo de los cristianos. Y esto exactamente ocurre porque cuando los intereses personales están por encima de Dios, nosotros buscamos maneras piadosas de rebelarnos. Cuando aquello que para nosotros nos interesa, nos importa, se ve afectado por el evangelio, ahí le buscamos, como decimos nosotros, las cuatro patas al gato para no hacer lo que el Señor me está llamando a hacer, para no entregarme como el Señor está pidiendo. Y esto es un proceso que ocurre poco a poco, no es una cosa que ocurre de la noche a la mañana. Las rebeliones se inician poco a poco en nuestros corazones, en nuestras vidas, en las vidas de los que no son creyentes también. Miren cómo será este proceso. Número 1, comienza en la mente, tramando la rebelión de tal manera que parezca algo bueno. Esto es lo que vamos a ver en los versos del 23 al 27. ¿Dónde comienza este alboroto? ¿Dónde comienza esta rebelión a lo bueno que el evangelio estaba trayendo a la ciudad? ¿Dónde comienza esta rebelión? En la mente de un hombre, ¿verdad? Verso 24, cierto platero que se llamaba Demetrio. En la mente de este hombre comienza toda esta rebelión. Él era un platero, no uno que hacía platos, sino uno que era una especie de artesano que trabajaba la plata. Específicamente, con ella se fabricaban ídolos, pequeñas estatuas que representaban el templo, que representaban la religión. Incluso muchos dicen que tenía también la imagen de su diosa, la diosa Diana, dentro de ese templecillo. Esto lo hacían ellos como parte de la idolatría. Este templo que ellos tenían era algo muy importante para ellos. Es más, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y este Demetrio, su negocio, él era quien estaba al frente, dependía de que esto se hiciera, de que esto se construyera y de que esto se vendiera. Así es que este Demetrio tiene un negocio que depende del paganismo, y este paganismo alimentaba grandemente la economía de las personas de esta ciudad. Entonces, quizás este Demetrio estaba al frente de todo este grupo, porque específicamente el texto nos dice que Demetrio labraba estos templecillos que producía no pocas ganancias a los artífices. Evidentemente él era el que estaba encargado de estas cosas, quizás él entregaba materiales a ellos, él era quien hacía fluir todas estas cosas, pero en su mente él dice: el evangelio está haciendo que unos se conviertan y no quieran comprar estas
estos ídolos. El evangelio está haciendo que unos se conviertan y ya no quieran incluso dedicarse a hacer este trabajo, porque el evangelio les ha atacado de esta manera. El evangelio ha puesto otro señor que ahora no es Diana. Entonces, ¿qué es lo segundo que hace? Pasa de su mente a la acción y reúne a algunos pocos. Verso 25, dice que reunió a estos, a los plateros, junto con otros obreros que hacían oficios semejantes, quizás personas que trabajaban también otras cosas. Y esto es interesante porque cuando alguien tiene un punto, sobre todo de pecado, sobre todo de una rebelión, y él busca afirmarla, él busca mantenerse viviendo en ella, él busca a alguien que sea igual a él para que le apoye su punto. Él no va a buscar al que está firme, él no va a buscar a Pablo el evangelista, él no va a buscar al que le va a decir la verdad. Él necesita a otro que como él está siendo afectado para que le diga, sí, tenemos que hacer una rebelión. Sí, tienes razón, el evangelio no nos puede afectar de esta manera. Algo tenemos que hacer. Así es que él reúne a todas estas personas, él busca algunos aliados, no necesariamente para que le confronten con la verdad, sino para que le apoyen en su idea, y a estos él les expresó el corazón de por qué razón él quería hacer esta rebelión. ¿Cuál es? Mírelo usted allí. ¿Cuál es? Verso 25. Reunió a estos obreros y les dijo, compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Este es todo el problema. Si se convierte la gente aquí, nos quedamos sin trabajo. Si el evangelio sigue haciendo estos estragos, ¿qué va a hacer de nuestras vidas? La difusión del evangelio, que es abiertamente contrario a esta economía pagana, estaba afectando sus ingresos. Les iba a hacer quebrar. Porque esto es exactamente lo que hace la palabra de Dios cuando llega a lugares donde es Señor otra cosa que no es Jesucristo. Ella confronta, ella es atacante, ella es ofensiva. Si tú estás viviendo en pecado y llegas a la iglesia, la palabra te va a ofender y te va a decir, abandónalo. Si tú tienes cualquier otro Señor en esta tierra y llegas a la iglesia, la palabra te va a ofender y te va a decir, tu Señor y único Señor tiene que ser Jesucristo. Ella es así, ella salta la mente, cambia las ideas, cambia los sistemas de pensamientos que este mundo nos ha impuesto. Ella salta el corazón, pero lo que pasa es que nosotros a veces solemos resistir eso, como estos plateros. Y la palabra de Dios está llegando y nos está diciendo, no es un buen camino, no es una buena idea, no debes hacerlo, no vayas por allí. Y nosotros queremos resistirlo, queremos hacer lo que queremos hacer, queremos mantener nuestro negocio en pie, a pesar de que no está produciendo algo bueno, a pesar de que va en contra de mis ideales y principios, como lo que debe hacer un cristiano. Entonces, él les da toda una charla a estas personas que él reunió. Él tiene argumentos que les persuaden. Y allí comienza él a incentivar la rebelión. Lo llevó de su cabeza a la cabeza de otras personas. Esta rebelión es en contra de Pablo. Primeramente dice él dice, este Pablo, verso 26, ha persuadido a gran cantidad de gente y la ha apartado. Ya esta gente no está haciendo lo que antes hacía. Ya esta gente no es esclavo de estos dioses paganos. Él comienza a incentivar esta rebelión también contra Dios. Y miren, bajo la fachada de religión, ahora él quiere defender su fuente de ingreso. Él quiere que parezca algo piadoso. Ya él reveló su corazón. Ya él dijo, el problema del evangelio es que está afectando nuestro negocio, nuestra prosperidad. Y más adelante en el 27, mírelo usted con sus propios ojos. Más adelante en el 27, él dice, y no solo corremos peligro de que nuestro negocio caiga en descrédito, él lo vuelve a decir. Él ha revelado su corazón en un par de ocasiones, pero él quiere que no se vea así. Él quiere tratarlo de otra manera. Él quiere tratarlo piadosamente. Él quiere hacer mostrar que en su corazón le importa su diosa Diana. Él quiere hacer ver
Todo lo contrario de lo que en realidad hay en su corazón. Y este Demetrio que está seduciendo personas, que está empujando personas, es un maestro de lo mal hecho, pero que no va directamente, no habla abiertamente. Él una vez más quiere que parezca algo bueno. Y una de las cosas que arguye es que Pablo está predicando, verso 26 al final, Pablo está diciendo que estos dioses que nosotros tenemos, con minúscula, no son dioses verdaderos. Lo que era una verdad, como leyó nuestra hermana en su testimonio. Ellos tienen ojos, pero ellos no ven. Es más, nosotros mismos les hacemos. ¿Cómo pueden ser dioses? Y él usa también el templo, que era algo muy importante para ellos en el mundo. Eran reconocidos por esto. Muchas personas venían. Él habla de este valor que tiene esto para la ciudad y que ahora el Evangelio está saqueando. Es más, él dice, nuestra diosa, que es adorada en toda esta provincia, va a ser despojada de su esplendor. Entonces, él quiere venderles a ellos la idea de que él quiere hacer esta rebelión contra el Evangelio por piedad, porque le interesa su Dios, porque le interesa su diosa. Y saben que a veces nosotros justificamos muchas de las cosas que hacemos de maneras similares y de maneras parecidas, aun cuando podemos estar muy lejos con respecto a estas personas que no eran cristianas. A veces también decimos, en muchas ocasiones, lo mismo que ellos. Por este motivo piadoso, yo no hago aquello. Pero en mi corazón, yo me estoy rebelando contra algo que la palabra ha mostrado, que la vida nos está enseñando, que el Señor está trayendo allí. Y a manera de aplicación de esta primera parte, tengo que compartirte que el Evangelio invade todos los ámbitos de la vida, confrontando la pecaminosidad de la sociedad, en cualquiera que sea que llegue. El Evangelio invade todos los ámbitos de la vida, incluso confrontando las políticas económicas de los lugares. El Evangelio confronta al también exponer las prácticas religiosas que están erradas, sea cualquiera que se estén haciendo. Una vez más, incluso en iglesias que pudieran parecer buenas iglesias. Pero cuando la verdad del Evangelio llega, comienza a mostrar. Cuando la verdad de la palabra es sacada a la luz, comienza a mostrar. Hay muchas cosas que no están bien. Y el Evangelio ataca en cada uno de esos lugares. Es por eso que Pedro en su epístola universal decía, primera de Pedro 4, 1 y 5. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, escuche, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Este es alguien que ha sido redimido por Dios. Ya no vive para las pasiones humanas, ahora vive para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que les agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, en lujurias, en borracheras, en orgías, en embriagueces y abominables idolatrías. Y todo esto se sorprenden ellos de que ustedes no corran con el mismo desenfreno de disolución que ellos corren y los insultan. Pero ellos le darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea que cuando uno es rescatado por Cristo, ahora Cristo es su Señor. Y uno, por el poder de ese espíritu, no por las fuerzas de uno, comienza a vivir en ese espíritu haciendo las cosas que a él le agradan. Uno abandona lo que es del pasado completamente y comienza a caminar en ese camino de santificación. Y Pedro les está diciendo, ya fue suficiente con todo el tiempo que vivieron de esclavos de Satanás. Ya fue suficiente con todo ese tiempo que estuvieron enredados en lo que el mundo promueve. No coqueteen más con el mundo.
Es más, cuando ustedes se apartan de ese mundo, ellos se sorprenden de que ustedes no corran igual que ellos. Ellos ven la diferencia, es más, quieren que ustedes corran como mismo ellos corren. Dice Albert Morel, leo sobre él en la preparación de estos mensajes, que los cristianos corren el riesgo de adoptar funcionalmente una cosmovisión sincretista. Esto es una mezcla de creencias. A veces sentados en la iglesia tenemos personas que están tomando de aquí, que están tomando de allá, que están tomando del mundo, que están tomando de esto, que están tomando del otro y haciendo su propio paquete de cómo debe ser el cristianismo. Este sincretismo hace que cosmovisiones seculares, dice él que es americano, fíjense, como el sueño americano, cosmovisiones seculares como el sueño americano, contaminen la pureza del evangelio y el discipulado cristiano y perviertan la verdadera vida cristiana. A veces va en contra de lo que creemos como cristianos, muchas cosas que se han asumido en la iglesia en la que hoy nosotros estamos viviendo. Y repito una vez más, lo que pasa en nuestro corazón es que como no nos gusta lo que el Evangelio está haciendo en nosotros, está afectando en nosotros, como no me gusta lo que el Evangelio me está empujando a hacer, yo tramo la rebelión, yo la comienzo en mi cabeza, yo incluso la comparto con otros y quiero hacer que parezca algo bueno, quiero hacer que parezca que yo no estoy fallándole a Dios, quiero hacer que parezca que Él es mi Señor. Y tengo que repetir que el Evangelio afecta todo, porque Jesús viene a ser el Señor. El Evangelio afecta, como dijimos, la mente. El Evangelio afecta el corazón. Y hasta ahí estamos bien. El problema viene, y vino aquí en este caso, cuando el Evangelio afecta el bolsillo. Cuando empieza a afectar el Evangelio los estados de cuenta. Cuando el Evangelio empieza a afectar mis intereses, lo que me gusta, mi comodidad, mis deseos egoístas. Y me rebelo. Quizás sin hacer esta algarabía que hicieron ellos de salir a una ciudad a protestar, pero me rebelo en mi corazón y digo, eso no lo voy a hacer. Lo siento, Cristo. De esta área no eres Señor. Calladito, incluso afirmando, sí, eso es así, pero mi corazón está revelado. Escuché a Miguel Núñez esta semana predicar y decir algo que me chocó, y lo creo. Si eres nacido de nuevo y eso no afecta a tus finanzas, tú debes cuestionar tu nuevo nacimiento. Si Cristo te salvó, Él es el Señor de tu vida. Hasta la finanza, que es lo que está pasando aquí. Este es el problema de este texto. Sus finanzas se vieron afectadas y ellos dijeron, no queremos a Jesús por Señor. Es más, lo queremos echar de esta ciudad. Pero va a cambiar tu enfoque. Tiene que cambiarlo. Ahora mi vida ya no es mía. Y entonces, en lo que yo solía invertir el dinero, yo ya no suelo invertirlo, yo lo quiero invertir en otras cosas. ¿En qué lo voy a invertir? En discipular a alguien. ¿En qué lo voy a invertir? En las misiones. ¿En qué lo voy a invertir? En que mi iglesia local haga la comisión del Evangelio. Usted sabe, la hermana María del Carmen compartía en su testimonio que ella leyó este libro de Paul Washer, que se llevó en los folleticos que preparamos y les damos a la gente. Y esto fue parte de cómo el Evangelio llegó a ella. Eso lo compramos con las finanzas que ustedes proveen. Y gente en la iglesia que está diciendo Jesús es Señor de todo, comienza a trabajar pensando en eso. Incluso, como hablábamos en las clases, el Evangelio a veces golpea la economía de la casa por tal de que otros reciban ese Evangelio. A usted le puede gustar, a usted le puede sonar fuerte, pero es lo que es. Jesús se hace Señor de todo en nuestras vidas. Y en ese proceso nosotros comenzamos a ceder a Él cada una de las partes. No coquetees más con la idea de si está bien o está mal. No busques el consejo de alguien como tú que te va a decir lo que quieres escuchar. No lo quieras hacer pasar por bueno.
porque tu tendencia siempre va a ser a pensar en tus intereses, en tus deseos, en lo que a ti te gusta. Si Jesús es Señor de todo, va a atacar, va a chocar, te va a remover el cimiento, entregarte a Él. Va a ser pesado, aunque Él contigo. Cómo el Evangelio ha perturbado lo negativo que hay de la sociedad en ti. Cómo el Evangelio ha llegado y muchas ideas que la sociedad ha implantado en nosotros, incluso como cristianos, que nos las venden, que las aceptamos, que las hablamos, que las vivimos. Cómo el Evangelio llega y nos confronta y nos dice, no, por ahí no. Le va bien a muchos que incluso pueden ser cristianos, pero por ahí no. O el Evangelio no lo ha hecho y vives como mismo vive el mundo. O el Evangelio no lo ha hecho y exactamente sigues en el mismo canal que el mundo sigue. Nosotros tenemos que ser tan diferentes, hermanos, porque el Señor de nuestras vidas es Jesús, pues nada más. Mire lo que pasa después de que fue puesto en la mente. Lo segundo que pasa es que ejecutamos esa rebelión, comenzamos a vivir en ella. Ya no solo lo hablé con unas personas, ya no solo formé un tumulto, ahora yo me avalancho en esa rebelión. Y en los versos del 28 al 34, gracias a Dios me escucho bien, se lleva a cabo esta rebelión. Una manifestación que se va a una fase mayor, ya no solo es en la mente, ahora sigue adelante. Lo que ha pasado en la mente de un hombre, ahora encontró unos seguidores que tienen esa misma naturaleza muerta que él, porque gente que se suma a una rebelión como esta debe tener naturaleza muerta. No hay espíritu de Dios en ellos. Y llenos de ira, comienzan a gritar, después de que han asimilado esto: grande Diana de los Efesios. Y una vez más, el interés no es su diosa. Una vez más, la gente no solo está enfurecida, porque esto es lo que hacen las rebeliones, la gente está confundida. Dice que hay muchos que ni saben por qué están allí protestando. Hay muchos que ni saben por qué, ¿verdad? Como cuando en ocasiones surge una pelea en casa, en el matrimonio, y después de unos días peleados, usted dice, ¿y por qué fue que comenzó todo esto? Ya usted ni se acuerda, pero usted sigue peleando. Bueno, algo parecido estaba ocurriendo ahora aquí. Esta gente estaba confundida, y es más, los versos del 28 hasta el 34 lo dejan bien claro para nosotros. En dos ocasiones, mire usted su Biblia, verso 29, la ciudad se llenó de confusión. Verso 32, unos gritaban una cosa y otros gritaban otra porque había confusión en esta asamblea. Esto era lo que estaba pasando. Y es muy interesante que esto mismo hacían los caldeos en tiempos de Jeremías. Dice la Escritura en Jeremías 50:38, sequía sobre sus aguas y se secarán, porque es una tierra de ídolos, hablando de los caldeos, y se vuelven locos por sus horribles ídolos. En tiempo de Jeremías ya habían personas que estaban tan entregadas a sus ídolos como esta gente, que esto hacían. Como locos, confundidos, grandes Diana de los Efesios. Entonces ocurre algo. Pablo quiere ir a defenderse. Pablo quiere ir a defender sus amigos. Creo que el aire tienen que prenderlo porque a lo mejor se apagó, no sé si habrá encendido otra vez o bajarlo un poco. Pero Pablo quiere ir a defenderse
Él quiere ir a defender a sus amigos, quiere defender el evangelio, pero los mismos creyentes de la iglesia le dicen, no vayas, no vayas. Incluso dice que gente que estaba en autoridad, gente importante de la ciudad, que le conocían, de la región, le decían, Pablo, no vayas. Es más, Pablo quería poner su vida como Cristo por la de sus amigos. Él quería ir hasta allá. Y en varias ocasiones, porque nos dice el texto, repetidamente le rogaron, no te presentes en el teatro. No vayas hasta allá. Y el escenario del teatro es un caos. El escenario del teatro es todo un desorden. Repito una vez más, típico de donde no está Dios, y había confusión en esta asamblea. Yo quiero que usted mire ahí en el verso 32 y no se disocie con las cosas que están sonando y las cosas que están pasando. Concéntrese en la palabra, en la escritura. En el verso 32 se menciona la palabra asamblea, que significa eclesía, de donde viene esa palabra que también usamos nosotros para hablar de nuestra asamblea, de nuestra iglesia. Pero en otros contextos tiene otro significado. En este contexto usted se está dando cuenta que está siendo usado para hablar de una reunión, de un grupo cívico que se ha reunido para hablar sobre un tema de la sociedad, para hablar sobre un tema que tiene que ver con la ciudad. Y es importante que miremos esto para que veamos que reunión, para que veamos que un grupo de gente en un lugar no necesariamente es una iglesia. Gente congregada no necesariamente es una iglesia. Se necesita que el Espíritu Santo esté presente en esos corazones. Se necesita que esas personas estén participando de esta comunidad de fe de una iglesia local. Se necesita que allí se estén observando las ordenanzas. Nada que ver con esto en este momento. Entonces, hay una gente que está gritando una cosa, hay otra gente que está gritando otra. Y repetimos, la mayoría, dice el final del verso 32, ni sabía por qué estaban allí. Lo otro que primó en este teatro, como priman en las rebeliones, ya sea cuando solo pasan en nuestros corazones o ya sea cuando estamos haciéndolo en un grupo, es que la mente se cierra y yo no puedo entender a nadie más. Dice que incluso algunos, verso 32, pensaron que este Alejandro que allí estaba tenía que ver con esto, porque los judíos dicen que lo habían impulsado, lo habían empujado adelante. Al parecer los judíos querían lavarse las manos. Nosotros no tenemos nada que ver con estos cristianos y empujaron a este Alejandro adelante. Pero aquella gente tenía la mente tan cerrada que asociaron judíos con cristianos. Y cuando este Alejandro va a hablar, dice que él alza su mano para hablar en defensa de aquella asamblea, y cuando ellos se dieron cuenta que era judío, dice que comenzaron a cantar, a gritar como locos una vez más, grande Diana de los Efesios, por 2 horas gritando esto, grande Diana de los Efesios, grande Diana. Usted se imagina la locura, usted se imagina el desenfreno producto de una mente cerrada que no puede escuchar el argumento que alguien va a traer, que no puede escuchar a alguien que va a apaciguar una situación. Fue una revuelta inmensa, la ciudad era de ellos, todo se había paralizado. Es más, tal parecía que no se habían convertido creyentes en aquella ciudad, como anteriormente el texto nos había dicho. Y aquí hay otra aplicación para nosotros, y es que el grito de las masas por 2 horas, por semanas, por meses, intentará ahogar el mensaje que tú compartes. Pero no te retrocedas, no te intimides por muy alto que se escuche, porque tu mensaje, el mensaje de Cristo, tiene poder para salvar. En medio de este mes del orgullo gay, nuestro mensaje es molesto. En medio de tantas películas fomentando, en medio de tantos lugares como estamos hablando, que han usado los colores de Dios, porque no son de ellos, son de Dios,
para implantar su sistema, para implantar su filosofía, en medio de esa voz tan alta gritando, este Dios que veneramos, en medio de esa voz tan alta, nosotros no debemos retroceder, nosotros no debemos intimidarnos, nosotros debemos seguir hablando, porque nuestro mensaje tiene poder para salvar. Es el de Cristo Jesús. En eso radica. Y escuchen, porque los cristianos, teniendo todas las cosas en la Biblia para poder vivir sus vidas, quieren copiar las cosas que el mundo hace, porque son prácticas para ellos hacer sus cosas. Y lo lógico en esta ciudad, que usted hubiera pensado, es que los que se convirtieron salieran a ¿qué? Vamos a protestar también. Y Cristo es grande, y por allá Diana, y todo el mundo en la misma locura. Pero nuestros recursos, los de nosotros como cristianos, escuche bien, no son ni la manifestación, ni la presión a las autoridades, ni hacer declaraciones públicas, sino predicar y vivir el mensaje de la cruz que transforma las vidas. De nada vale que usted salga a la calle a protestar. Ofendiendo a personas por cualquier pensamiento que tenga. Hoy hablamos de porque estamos en medio de este mes que ellos se han cogido, pero hay otros muchos pecados y errores en los que viven las personas que a veces no denunciamos. La manera no es saliendo a protestar, la manera no es tirando frases hirientes en las redes sociales, la manera es la misma que hacían ellos. Predicamos el Evangelio. Es más, Pablo, ni vayas ahí a pelearte con ellos. Tú sigue predicando la palabra, tú sigue predicando el Evangelio. Y nosotros a veces creemos que vamos a ganar las batallas usando las mismas armas que el mundo usa. Pero no podemos olvidar que lo principal que el hombre necesita es reconciliarse con Dios. A veces ganamos batallas en determinados campos de la sociedad, pero olvidamos que lo que más necesita el hombre es reconciliarse con Dios. Por tanto, nuestra misión principal como iglesia no se nos puede olvidar. Es predicar el Evangelio. Es hablar de Cristo que salva las vidas, que transforma los corazones. Y no sumarnos a lo que este mundo está empujando a que nosotros nos sumemos. Lo tercero que pasa es que llegamos a reconocer que es absurdo rebelarse contra Dios. Y esta es la conclusión de esta historia. Hay una multitud que es despedida sin mayor respuesta que el mal rato que han pasado, sin mayor respuesta del disgusto que han tenido, la ronquera de gritar por 2 horas quizás, el dolor de cabeza de haberse visto envueltos en esta rebelión que han comenzado en sus corazones, porque una vez más, contra Dios es absurdo rebelarse. Así es que viene este escribano, verso 35, para restaurar el orden y la paz. Este era una especie de secretario municipal, un funcionario local que tenía una responsabilidad enorme para ejecutar las decisiones que se tomaban en estas asambleas. Era uno de los principales administradores de la ciudad. Incluso llegaba a ser una especie de enlace entre el pueblo y la asamblea y Roma. Y lo primero que éste hace, porque él también es devoto de la diosa Diana, es que les estimula a confiar en su diosa. Ella, para ellos, es grandiosa, la ciudad es grandiosa, por tanto, no debían tener de qué temer. ¿Cuál es el temor de ustedes? Si su Dios es tan grande, este evangelio no va a hacer nada aquí. ¿De qué temen? ¿Cuál es la preocupación con que Cristo te sea presentado? Él les dice, para nosotros está claro que nuestra diosa puede mantenerse en pie. Y escuche, hablaba de esto con mi hermana María del Carmen hoy. Esta persona estaba siendo sincera al expresar lo que él creía con respecto a su diosa. Pero estaba, como decimos nosotros, sinceramente muy equivocado
como muchas personas. Son muy sinceros, hablan de las cosas que ellos creen con firmeza, pero están equivocados. Necesitan luz con respecto a ese tema. Y esta es la razón por la cual hoy Diana tiene muy pocos seguidores o ninguno, y Jesucristo tiene millones en el mundo entero. Él dijo, no va a pasar nada por esta religión, el cristianismo, por el mundo entero. Se diseminó. Él también les dice a esta gente, miren, ellos no han cometido sacrilegio, ellos no han saqueado un templo, ellos no han usado un lenguaje ofensivo contra nuestra diosa. Ellos no han blasfemado a nuestra diosa. Son las palabras exactamente que les dicen. Verso 37. No roban templo, no blasfeman a nuestra diosa. Si ustedes tienen alguna acción legal contra ellos, llévenlos a los tribunales. Háganlo ante la ley. Pero hasta este momento los únicos violadores de la ley son ustedes con esta rebelión. Y tengan cuidado, les dice, porque corremos peligro de ser acusados de crear problemas. Así es que así se disipa este motín. Dejándonos un par de enseñanzas también en esta parte. Número 1, los dioses de este mundo brindan una seguridad que se esfuma, como la seguridad que ellos tenían en su Diana. Por tanto, no es inteligente que te entregues a ellos, que confíes en ellos. Aunque parezca muy práctico confiar en ellos. Parecía práctico confiar en Diana de los Efesios y seguir construyendo esas cosas. Muy práctico, les daba dinero. Mirando la eternidad, les estaba sepultando. Otra aplicación. Dios obra todas las cosas de acuerdo con los propósitos de su voluntad. Así es que descansa en Él, aunque se escuchen los gritos de la rebelión afuera, en tu contra. Aunque una vez más ponga la tele y tenga que pasar las escenas porque están saturadas de lo que este mundo nos quiere meter en la cabeza, nos quiere vender. Lo que algunos pretendían para mal, Dios lo aprovecha para hacer un bien eterno. Porque incluso este gobernante que era pagano es inclinado ante la mano de Dios para hacer que no pase nada más y se disipe este motín y ellos no vayan contra los cristianos de la ciudad. Por tanto, nosotros como cristianos debemos animarnos en eso. Dios está en control de todas las circunstancias. Él puede librarnos o no de esta o aquella situación, y como confiamos en Él, como lo más difícil que teníamos, Él ya lo ha librado, estamos tranquilos, descansamos, podemos confiar en su cuidado providencial. Así es que quiero concluir regresando al verso 21, donde dice que pasadas estas cosas, y era toda la gente que se estaba convirtiendo ahí en Éfeso, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén para después ir a Roma. Y es muy interesante que esta manifestación que hemos leído, Lucas la ubique específicamente aquí, después de haber dicho que Pablo en el Espíritu había tomado una decisión. Y es que Lucas nos quiere mostrar la vida de alguien que es dirigido por el Espíritu de Dios, cómo obra, y la vida de otra persona, otras personas que no están dirigidas por el Espíritu de Dios, sino por el Espíritu de este mundo, y cómo obran. Cómo obra Pablo, cómo obran estos plateros. Cómo obra un cristiano, cómo obra un no cristiano. Por el poder del Espíritu de Dios. Es el contraste entre la vida de un siervo de Dios y la vida de un esclavo de Satanás, quien le dirige a su padre, el diablo. Porque aprovecho para decirte que si no eres un cristiano, no eres un hijo de Dios, no hay término medio. Eres un hijo del diablo. Y con él lo que te corresponde es el infierno. Pero la buena noticia, gloria a Dios, es que Cristo ha muerto en la cruz para librarte de esa enemistad con Dios. Si tú le dices a él, yo me arrepiento de todo lo que he pecado hasta hoy, yo me arrepiento de haber seguido los caminos de Satanás, aunque yo crea en mi mente que yo soy bueno,
salva mi corazón, porque yo no puedo. Sálvame. Esta es la bondad del Evangelio. Tú no has hecho nada, Cristo lo ha hecho todo. Tú tienes acceso a ser amigo de Dios por lo que Cristo hizo en la cruz. Esto es lo que proclamaba esta hermana que compartía su testimonio. Cristo es más grande. Muchos le vieron llegar aquí con una mano de orula o no sé de quién. Pero el Evangelio llegó. Y ella dijo, esto se va. Pero el Evangelio llegó y en unos meses habló con nosotros. Ayúdenme a botar unos ídolos que tengo en casa. ¡Aleluya! Esto lo hace el Evangelio. No hay gloria para hombre, la gloria es para Dios. ¿Quién hace esto? Y cuando los intereses personales los ponemos por encima de los intereses del Dios verdadero, tristemente vamos a buscar nosotros una manera, como decíamos, de rebelarnos para hacer lo que queremos hacer nosotros. Para ceder a nuestros deseos, para ceder a nuestros pecados. Vamos a buscar la manera, lo vamos a justificar. Pobrecito de mí. Así le quiso decir Pedro al Señor, ten compasión de ti. Compasión. Aléjate de mí, Satanás. Es más grande o a menor escala. Si no ponemos a Dios primero, nosotros haremos lo que estos plateros. En muchas áreas de nuestra vida nos rebelaremos contra Dios y le diremos, esta área no, Señor. Pero si Él es Señor y nosotros somos sus esclavos, sus siervos. Lo que tú digas, Señor, ¿qué es? El amor al dinero de estos plateros les convirtió en enemigos violentos de la iglesia. Era la única razón por la que estaban protestando. Era un invento aquello de que eran muy devotos a Diana. ¿Qué lugar? Este es un buen medidor. Tiene el yo en tu corazón, tus deseos. ¿Qué lugar tiene el dinero en tu corazón? Oh, mi hermano. Oh, amigo que me estás escuchando aquí. Que tu vida sea sometida a ese señorío de Cristo, a los planes de Él. Y que cualquier otra cosa que te pueda hacer esclavo, tú la pongas a un lado. Tú digas, es mi Señor Cristo. Nada más. ¿Estás dispuesto a ser impopular para servir y hablar del Evangelio? ¿Estás dispuesto a que el Evangelio saquee tu casa, tus comodidades, tus deseos, tus anhelos, tus sueños, lo que incluso este mundo dice que es bueno? Porque como mismo comenzamos leyendo al inicio, Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno o amará a otro o apreciará a uno y despreciará a otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Termino ese texto en Mateo leyendo los demás versos. Mateo 6:25 al 34. Para que examinemos y pensemos. Yo no sé si la guitarra va a sonar, les pido que pasen, pero vamos a terminar leyendo este texto de la Escritura, después lo que tenemos en el programa. Pero Mateo 6:25 al 34, Mateo 6:25 al 34, nos dice, después de haber dicho esto, o Cristo es tu Señor, o las riquezas son tu Señor. Esto fue lo que pasó con estos plateros. En el verso 25 vuelve a decir, por eso les digo, y este es nuestro Señor Jesucristo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas?
¿Quién de ustedes, por estar ansioso, cree que puede añadir 1 hora al curso de su vida? O por la ropa. ¿Por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, verso 31, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? 32, porque los gentiles, los que son del mundo, ellos sí buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan de todas ellas. Pero, verso 33, busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Si Jesús es Señor de todo, no hay manera de que en nuestro corazón nos rebelemos contra ese señorío de Él. Si Jesús es Señor de todo, en nuestros corazones tenemos que decirle, todas las áreas de mi vida están puestas delante de ti. Y si tú no eres cristiano y estás aquí hoy, tú puedes decirle, salva mi corazón, yo quiero que seas mi Señor. Me arrepiento de lo que hasta hoy he hecho. Lo puedes hacer en casa. Y si tú eres un cristiano, igual necesitas decirle, hay áreas que no han estado en tus manos. Quiero que seas Señor de todo. Y las rebeliones que he tenido en mi corazón, te pido perdón por ellas. Yo soy tuyo y de tu palabra. Tú eres Señor de todo.